El siguiente video se trata acerca del tema medición de ángulos en la circunferencia y es importante que recordemos que hay tres tipos de ángulos para medirse en la circunferencia. Tenemos el ángulo central, inscrito y semi-inscrito. Bien, el ángulo central, como su nombre lo dice, lo tenemos aquí, esta parte de aquí, tiene que pasar exclusivamente por el centro de la circunferencia y va a formar un arco que se le va a llamar arco AB o BA, que es esta parte de aquí. Y al ángulo, pues en este caso le llamamos ángulo A o B, es decir, A o B. Bien, pues resulta ser que cuando nosotros tenemos un ángulo central, la medida de ese ángulo va a ser exactamente igual a la de su arco. Entonces, aquí tenemos un ejemplo, en la parte de abajo. Me dice que si mi ángulo, aquí tenemos el ángulo central, que si mi ángulo tiene un valor de 45 grados, entonces significa que su arco también vale 45 grados, ¿ok? Entonces aquí tenemos que el arco BA es igual a 45 grados, ¿ok? Bien, ahora tenemos el caso del ángulo inscrito, que el ángulo inscrito no pasa por el centro. Ven, aquí tenemos el centro, en esta parte de aquí, pero no pasa por el centro, es decir, son dos cuerdas aquí, que van a tener un vértice, pero en otra parte de la circunferencia. Entonces, este ángulo de aquí me dice que el ángulo A o B, es decir, A o B, es lo mismo que el arco AB, pero dividido entre dos. O sea, esta parte de aquí va a ser el doble que lo que mida este. O si yo les doy este arco, entonces lo dividen por la mitad y les va a dar este valor. Por ejemplo, si a mí me dicen que yo tengo esta parte de aquí de este ángulo inscrito que mide 23 grados y quisiera yo saber cuánto vale este arco AB o BA, entonces este de aquí mide el doble que este, o sea, va a medir 46 grados, ¿ok? Entonces aquí tenemos que el arco BA es igual al doble, que es 46, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa con lo que es el ángulo semi-inscrito? El ángulo semi-inscrito se llama semi-inscrito porque una parte de ese ángulo, es decir, esta parte de aquí, esto de aquí, está ubicada adentro de la circunferencia y otra parte pequeñita afuera. Por eso se llama semi-inscrito, o sea, semi indica mitad, o sea que está adentro de la circunferencia y fuera de la circunferencia. Entonces aquí, bueno, aquí es importante que sepan que me está diciendo que el ángulo ABC, es decir, ABC, o sea, toda esta, me dice que va a ser el arco BC, este arco BEC, o sea, esta parte de aquí, pero dividida entre dos. Es decir, le va a pasar exactamente igual que el ángulo inscrito. O sea que lo que mida aquí, todo este arco va a ser el doble. Entonces, o si esto mide cierta cantidad, el ángulo va a ser la mitad. Y bueno, aquí estaría la fórmula. Vamos a ver el ejemplo. En el ejemplo me dicen que si yo tengo el ángulo semi-inscrito que vale 60 grados, entonces este arco de aquí, ¿cuánto medirá? Bueno, el arco, entonces mide el doble que este, ¿ok? Entonces el arco BS va a medir 120 grados, ¿ok? Bien, con esa teoría podemos resolver algunos ejemplos. Hay algo importante que tienen ustedes que saber, y eso es lo siguiente, que cuando yo tenga una circunferencia partida a la mitad, cada arco va a valer 180 grados y toda la circunferencia, todo el arco de la circunferencia pues vale 360 grados. Entonces ya con eso nosotros podemos resolver cualquier tipo de problema. Vamos al primero. Lo voy a leer y después vamos a ver cómo es que se resuelve. Me dice, en la figura siguiente encontremos el valor de x si consideramos que el arco AB es igual a 50 grados, mientras que el ángulo AOB es igual a 5x más 10. Bien, me están pidiendo el valor de x y me están diciendo que el arco AB, o sea, este de aquí, vale 50 grados, ahí está.
Entonces significa que si este arco vale 50 grados, como es un ángulo central, y yo les dije al inicio, aquí me regreso nuevamente, que el arco es igual que el ángulo en caso de ser ángulo central. Entonces, pues ya regresando ahora sí al problema, entonces este ángulo también vale 50 grados. Entonces, como me están pidiendo que yo determine el valor de X, me dieron el valor del arco para que yo sepa que el ángulo también vale eso, y después me dan la información. El ángulo AOB es igual a 5X más 10. Significa que este ángulo AOB es igual a 5X más 10. Y también a su vez, como yo acabo de encontrar que el ángulo AOB vale 50 grados, pues entonces voy a poner también esto. AOB es igual a 50 grados. Ahora, ¿qué voy a hacer para encontrar el valor de X? Bueno, pues si 5X más 10 es el ángulo AOB y el ángulo AOB vale 50, entonces yo voy a plantear una ecuación que dice que 5X más 10 es igual a 50. Entonces, pues despejo para el valor de X y esto me va a quedar de la siguiente manera. El 50 ahí lo dejo, el 10 que está sumando pasa restando. Esto me va a quedar 5X igual a 40. X sería igual a 40 sobre 5. Por lo tanto, el valor de X es igual a 8. Y listo, ya encontré lo que me pidieron. ¿Ok? Bien, vamos a continuar con los ejemplos. Tenemos el siguiente. Me dice lo siguiente, permítanme. Déjenme acomodarlo. Ok, ahí está. Que con base en la figura siguiente, yo tengo que determinar la medida de todos los ángulos internos del triángulo, o sea, de este triángulo de aquí, y de los arcos de esa circunferencia. Entonces, bueno, me dan nada más esa información. Me dicen que el ángulo C vale 60 grados. Entonces, bueno, el ángulo C tiene un valor de 60 grados. Me dan el valor del arco CB, que es de 70 grados, con esta simbología. Entonces me están pidiendo que yo encuentre todos los ángulos internos, o sea, tengo que encontrar el ángulo B y el ángulo A. Entonces, a ver, ángulo B, ángulo A. Ahora, con la información que me dieron, yo puedo saber que si esto de aquí vale 60 grados, es un ángulo inscrito, vean, no pasa por el centro, el vértice no está en el centro, está acá, vean, está inscrito. Entonces, como este ángulo inscrito vale 60, su arco, toda esta parte de aquí que es su arco, vale el doble, o sea, 120 grados. Por lo tanto, ahora ya puedo saber que el arco BA vale 120 grados, ¿ok? Ahora, ¿qué otra información puedo tener a partir de eso que acabo de hacer? Bueno, pues resulta ser que yo les dije al inicio de los ejemplos que la circunferencia, todos los arcos deben de sumar 360 grados. O sea, si este ya vale 70, este ya vale 120, entonces a 360 grados le voy a restar los 70 grados de este y le voy a restar los 120 grados del otro arco y me da un total de 170 grados. Entonces eso significa que el arco CA es igual a 170 grados. Listo. Ahora vamos a continuar. Ya tengo el valor de todos los arcos, me falta el valor de todos los ángulos. Ahora, si yo ya les había dicho que este ángulo si valía 60, su arco valía el doble, entonces si este arco vale 170, significa que entonces su ángulo vale la mitad de esto. ¿Ok? Entonces, vamos a ver. La mitad de 170 es 85, entonces este vale 85 grados. Y ya finalmente, para encontrar el valor del ángulo A, puedo hacer varias cosas. Una de ellas es decir, bueno, es que yo tengo este arco de aquí, que es de este ángulo. Entonces, si este vale 70, pues entonces este valdría la mitad de ese arco. O sea, 35 grados. Listo. Entonces, a ver, aquí tenemos que A vale 35 grados. El valor de B, 85 grados. Y, pues, resulta ser que además de haberlo calculado así,
yo también pude haber dicho, pero es que como los ángulos internos de un triángulo deben de sumar 180 grados, entonces yo hubiera podido restarle a 180, 85 menos 60 y hubiera dadome 35. Vamos a comprobar si eso es cierto. A 180 grados le resto 85 y le resto 60, me da un total de 35 grados, así es, tal cual. O aquí yo puedo comprobar también que la suma de los ángulos de aquí pues es de 180 grados. Y acá, en el caso de las medidas de los arcos, tiene que dar 360 grados su total. ¿Ok? Bien, continuamos con otro ejemplo. El número 3 me dice lo siguiente. Con base en la figura siguiente, donde el ángulo A o B vale 130 grados, o sea, este de acá, A o B, ahí están los 130 grados que me dice, quiere que yo determine la medida de los ángulos A, o sea, este de aquí, quiere que determine la medida del ángulo B, este de aquí, y la medida del ángulo Z, este de acá, ¿ok? Y la medida de los arcos BC, AB y AC, o sea, BC, AB y AC. ¿Cómo voy a hacer eso? Bueno, aquí solamente me dicen que este vale 130 grados. Yo puedo ver que su vértice está en el centro, por lo tanto aquí forma un ángulo central. Entonces los ángulos centrales tienen la característica de que su arco vale exactamente lo mismo, por lo tanto aquí esto también vale 130 grados. Entonces, bueno, vamos a colocar aquí lo que nos pidieron, el ángulo A, ángulo B, ángulo Z y acá los arcos que me están pidiendo, BC, AB y AC. Entonces, a ver, el arco que acabo de encontrar es el arco AB, entonces es este, 130 grados. Bien, ahora, ¿cómo voy a encontrar lo demás? Pues también yo sé que esto de aquí, si se fijan, forma un par lineal, o también se puede decir que son dos ángulos adyacentes, que repito, forman un par lineal, y los pares lineales suman 180 grados. Entonces, si este de aquí vale 130, entonces este ángulo Z va a ser la resta de 180 grados menos 130, y eso me da un total de 50 grados, ¿ok? Entonces Z vale 50 grados, ¿ok? Bien, ya que tengo ese valor, también puedo notar que este ángulo de aquí, es decir, el ángulo B o C, es un ángulo central. Y repito, el ángulo central tiene la característica de que tanto el ángulo como el arco miden lo mismo, por lo tanto, este también de acá vale 50 grados. Entonces, el arco BC, 50 grados. ¿Ok? Ahora, ¿qué otra cosa me hace falta? Bien, vean cómo voy a calcular el ángulo A. El ángulo A es un ángulo inscrito. Vean, este de aquí hasta acá forma un ángulo inscrito. Y este de aquí es su arco de 50 grados. Entonces, si este es su arco de 50 grados, significa que este ángulo inscrito vale la mitad del arco. O sea, 50 grados. Por lo tanto, el ángulo A, 25 grados vale. Me estaba yo equivocando. Vamos a ponerle 25 grados, pues la mitad. Listo. Ahora, continuamos. De este triángulo que se forma aquí, yo ya tengo dos ángulos. ¿Cómo puedo calcular este? Bueno, lo que pasa es que les recuerdo también que en ese triángulo la suma de sus ángulos internos deben de sumar 180 grados. Entonces, a 180 le voy a restar 130 grados de este ángulo de aquí y le voy a restar los 25 del otro ángulo, dándome un total de 25 grados. ¿Ok? Entonces, ya con eso tengo este ángulo que me dijeron, el ángulo B, 25 grados. ¿Ok? Ahora ya nada más me falta cuánto vale el arco AC. Y el arco AC lo puedo calcular de la siguiente manera. Yo les dije que todo esto sumado debería de dar 360 grados. Ya tengo todo este arco, entonces a 360 le restamos estos dos y me va a dar un total
de 180 grados. Es decir, todo este arco es la mitad de la circunferencia vale 180. Y también es fácil de saber porque si se fijan, toda esta parte de aquí está partiendo la circunferencia a la mitad. Entonces lo lógico era que si la está partiendo a la mitad, todo este arco de acá tuviera un valor de 180 grados. Bien, vamos a continuar con el ejemplo número 4. Me dice que yo determine la medida del ángulo BAC a partir de los datos mostrados en la figura siguiente. Bien, vamos a identificar quién es el ángulo BAC. BAC, este es el que me están pidiendo. ¿Ok? Entonces, como este es el que me están pidiendo, yo tengo que ver qué información me dan para que yo sepa cómo calcularlo. Bien, me dicen que aquí este ángulo vale 50 grados. Como pueden ver, es un ángulo central. Y como es un ángulo central, su arco vale también 50 grados. Ahora, como pueden analizar aquí, este arco BC no solo es el arco de este ángulo, también es el arco de todo este ángulo que es un ángulo inscrito. Entonces, nuevamente, el valor del ángulo inscrito va a ser la mitad de este arco, o sea, 25 grados, por ser un ángulo inscrito. Ok, y ya es todo lo que me pidieron. Entonces aquí ya nada más tendría que escribir que el ángulo BAC es igual a 25 grados. Y ya por último vamos con el problema 5. Como pueden ver en el problema 5 yo tengo un ángulo semi-inscrito. Y de igual manera les recuerdo que en el caso de los ángulos semi-inscritos, si les dan el ángulo, el arco vale el doble. ¿Ok? Es como los inscritos. Entonces aquí si me dicen que este ángulo vale 40 y me piden el arco BS, a ver, el arco BS es toda esta parte de aquí. Entonces, ahí está, pues el doble de este ángulo, entonces el doble pues es 80 grados. Y ya, es todo lo que se hace. Es todo, muchas gracias.